Bienvenidos, es un podcast en el que vamos a hablar con distintos invitados sobre temas de interés y sobre todo distintos sectores que manejamos en el Centro de Estudios Empresariales. Hoy tenemos a Iván Hurtado Villafuerte, un reconocido economista, especialista en lo que es el comercio exterior, el cual actualmente es consultor en negocios internacionales en PROMPERÚ y produce, así como de la cooperación alemana. Igual, Iván, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto. Nadir, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la oportunidad. ¿Podrías contarnos un poco más de ti? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? ¿Cuál ha sido tu carrera? ¿Y cómo te has motivado a estudiar sobre todo esto que es los negocios internacionales? Claro, mira, yo soy un economista por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, soy un economista liberal, he ejercido la docencia universitaria por más de 10 años, he sido también funcionario de PROMPERÚ por casi una década. Luego de ello me he dedicado pues, a las labores de consultoría, trabajo con bastantes organizaciones en materia de comercio exterior, pero también en temas de desarrollo económico. Como bien has mencionado, he trabajado con PROMPERÚ, he trabajado con Produce, he sido parte del Centro de Innovación Tecnológica Textil que existe en el Cusco, he trabajado con la cooperación alemana. Actualmente soy director del Colegio de Economistas del Cusco, donde de alguna manera pues, desempeño mis funciones. Correcto, Iván. Muchas gracias. Quisiéramos empezar, este podcast se va a tratar principalmente del comercio exterior, el Perú y el Cusco, ¿cómo estamos posicionados? Y quisiera empezar con una pregunta abierta para que empecemos el conversatorio, que es, ¿por qué Perú es una potencia exportadora actualmente en la región? Pero más que en la región, analizando como país, Perú tiene muchas ventajas, ¿no? Y una de esas ventajas derivan de los acuerdos de libre comercio que se han firmado en la primera década de este siglo, ¿no? Hablamos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, somos miembros de APEC, tenemos tratados de libre comercio con la Unión Europea, y esto que nos parece tan cotidiano y tan normal a nosotros, no lo es, más aún cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo en Argentina, nos damos cuenta que tienen una matriz completamente distinta. De hecho, esta característica de ser un país abierto al mundo en términos comerciales es una característica que compartimos con Chile y en cierta medida con Colombia y más al norte seguramente con México. Pero otros países en la región latinoamericana pues han elegido otro camino que implica generar barreras al comercio internacional, tomar medidas proteccionistas, y esto está generando que pues hayan dos tendencias muy marcadas, y en ese marco los que hemos apostado por el libre comercio tenemos mayor potencialidad que los que no han apostado por esta ruta. Eso por un lado. Por otro lado, es importante ver las ventajas naturales que tiene el Perú. Una de las grandes ventajas es que el Perú es un país minero y como tal, nuestra gran potencialidad está en las exportaciones tradicionales de minería que no estamos aprovechando como deberíamos hacerlo, ¿no? Creo que estamos aprovechando de una manera bastante tímida, por decirlo de alguna manera, pero una adecuada política comercial y económica yo creo que podríamos sacarle mayor lustre a esta potencialidad. No solo en el tema de minería, también en el tema de pesca, en el tema de madera, que son, digamos, sectores donde tenemos una gran ventaja comparativa ya revelada, ¿no? Justo respecto a eso, quería comentarte. Nosotros estamos muy acostumbrados a decir Perú es una potencia exportadora, Perú es el país con más TLCs del mundo, firma con todo el mundo. ¿Por qué Perú no se industrializa? Tú mismo lo mencionaste, tenemos una potencia minera, tenemos una potencia en la madera y justo artículos recientes nos han indicado que en las exportaciones hay 5 de los sectores más caídos y uno de ellos es la madera. Otro de ellos son los hidrocarburos, la minería no metálica, la pesca para consumo directo humano, que son en su mayoría sectores no tradicionales, sectores industrializados, por decirlo así, ¿no? Lo poco que tenemos industrializado en nuestro país son los sectores que más decaen, a pesar de que en los últimos 5 meses hemos tenido una potencia exportadora bastante fuerte, superando nuestros 3 años anteriores. Así que, ¿por qué tú crees que la industria sea tan baja en nuestro país? Bueno, lo primero que hay que hacer es una lectura adecuada del asunto, ¿no? Si nosotros vemos el porcentaje que representan las exportaciones no tradicionales en nuestro país, ha ido creciendo en el tiempo y actualmente supera el 40% de las exportaciones totales. Si nosotros vemos el total de las exportaciones no tradicionales en este momento, prácticamente cuadruplica el total de las exportaciones en general de 1990. ¿Esto qué quiere decir? Que así como han crecido las exportaciones en general, las exportaciones no tradicionales, donde están las exportaciones con mayor valor agregado, también han crecido de manera importante. Claro, en el caso peruano también las exportaciones tradicionales han ido creciendo, por eso es que en términos porcentuales no se refleja de esa manera. Entonces, no es que el Perú no se esté industrializando, el Perú sí se está industrializando, solo que quizá no se está dando con la velocidad que quisiéramos y con una distribución en todo el territorio como todos quisiéramos, está más enfocado en algunos países que no. Y hablando de Cusco, bueno, nuestra región cusqueña,
En el ámbito no tradicional, ¿tú cómo crees que se va desarrollando? Sabemos que, por ejemplo, la palta es un producto que se está desarrollando bastante en el no tradicional. El sector textil, aunque sea muy poco mencionado Cusco, la lana de alpaca es uno de los principales productos que produce el Cusco y también se produce a nivel no tradicional. O sea, se industrializa y se envía a muchos países de Europa, sobre todo. ¿Tú cómo ves este sector no tradicional acá en nuestra región del Cusco? Bueno, la ventaja comparativa de la región Cusco, en términos, digamos, comparativos con otras regiones, no está precisamente del lado del comercio exterior, ¿no? Los capitales privados cusqueños no están en actividades propias de la industria dirigida a exportación, están dirigidos más al sector turismo, ¿no? Por ello es que quizás si uno compara con lo que pasa en Huancayo, con lo que pasa en Arequipa, hay cierta brecha a favor de ellos en materia de comercio exterior. Sin embargo, eso no quiere decir que el Cusco no tenga algunas líneas o cadenas de valor que se estén desarrollando de manera interesante, ligados al comercio exterior. Mira, el café tradicionalmente es considerado como exportaciones tradicionales, ¿no? Pero cuando uno pone la lupa sobre el sector se va a ir dando cuenta que hay una línea dentro de los cafés que se llaman los cafés especiales, ¿no? Que ya son cafés de alto valor agregado y que no son parte del commodity, que su precio se diferencia de una manera bastante marcada. Todos sabemos que hace un par de años, si no me equivoco, un café de Santa Teresa ha sido elegido como el mejor café del mundo, ¿no? Ese café evidentemente no es parte del commodity. Entonces hay un proceso ahí de descomoditización del café que habla de cómo en la provincia de la Convención específicamente estamos logrando articular a una mejor cadena de valor ligada a la exportación. Por otro lado, el cacao es siempre un producto que muestra una potencialidad importante, a pesar de que no hay una inversión privada importante que aliente o incremente la producción de este producto en nuestra región. Los precios de este año y el año pasado se han elevado de manera bastante considerable, incluso afectando la producción de chocolate regional. Pero digamos que para quienes producen este producto, su articulación al comercio internacional, su internacionalización, es muy importante, ¿no? Eso en lo que respecta al lado de la selva, ¿no? Ahora, en la parte de la Sierra Andina cusqueña, nosotros somos tradicionalmente exportadores del maíz blanco gigante de Urubamba, que otra vez no es un commodity, es un producto que tiene precio muy diferenciado con relación al maíz que se exporta en el mundo. Has hablado tú de la palta tiene una cadena de valor ligada a la exportación que va desde Limatambo, articula con muchas provincias en Apurímac, Ayacucho, que también se está desarrollando por acá. Más al sur nosotros podemos ver las exportaciones de quino, que tiene su cadena de valor articulada a Puno y este corredor, donde también nosotros tenemos una participación interesante. Entonces existen cadenas ligadas a agroexportación que se están exportando desde Cusco. Ahora no hemos hablado de la alcachofa. Aquí en Guaracondo nosotros tenemos una planta privada dedicada a la exportación de alcachofa ya procesada y con valor agregado, que es un gran ejemplo de lo que se podría hacer a nivel regional. Ahora, saliendo un poco de la agroexportación, tú has mencionado las exportaciones que tenemos de prendas de vestir, más en fibra de alpaca. Es una cadena también bastante desarrollada, que lamentablemente no está teniendo un crecimiento importante, pero digamos que la masa de empresas exportadoras en el Cusco están ahí, ¿no? Y el volumen de exportación también va creciendo, ¿no? Sí, correcto. Tú estabas hablando del tema del café, por ejemplo. Yo hace poco conversaba con un amigo que tiene su industria del café, produce en Quillabamba, y él me indicaba que para él puede darle un valor agregado al café, puede tal vez tostarlo, enviarlo tostado, enviarlo en distintas presentaciones, listo para el consumo instantáneo, etcétera. Pero él prefiere enviar el café verde, ¿no? El café verde para la industrialización, sobre todo a Alemania, a este tipo de países europeos donde les dan su valor agregado. ¿Por qué crees que todos los pequeños productores se vean con esa tendencia hacia exportar la materia prima y no potenciarlo acá en nuestra región, donde se podría hacer bastante un boom, ¿no? En toda la región americana, exportar el café ya industrializado? Bueno, eso tiene una respuesta compleja en realidad, ¿no? Cuando uno analiza, digamos, el promedio de las más de 10.000 empresas exportadoras que existen en nuestro país, lo que se ve es que todavía existe un bajo nivel de capitalización. O sea, ¿qué quiere decir? Estamos hablando en promedio de pequeñas empresas, no estamos hablando ni siquiera de medianas empresas, ¿no? Y ese es un proceso que probablemente va a durar unos 20 o 30 años más. ¿Esto qué quiere decir? En este momento no se cuenta, en términos promedio digo, con empresas que tengan pues plantas procesadoras que sean realmente competitivas, ¿no? Por lo tanto, cuando se dan esfuerzos por industrializar, estos procesos de industrialización se dan con baja competitividad y salen con precios muy altos que terminan siendo prohibitivos para su internacionalización. Por ello es que en este momento y dadas las condiciones actuales, es que las empresas prefieren pues enviar el producto en materia prima para que sean procesados en otros lados donde sí tienen, digamos, la tecnología adecuada que les permita tener pues precios competitivos en el mercado de destino. Entonces esto es un proceso, porque si nosotros comparamos la situación de hace 20 años, era mucho peor. Ahora sí ya se ven plantas de procesamiento, incluso hay una articulación virtuosa e interesante con el Estado a través de estos proyectos de Procompite, donde el sector privado regional está pues fortaleciendo su posición cada vez más, ¿no?
Entonces, los procesos de industrialización no es algo que se dé de un día para otro, ¿no? Es un proceso que demora a veces 30, 40, 50 años, digamos, de crecimiento continuo, ¿no? Entonces, en el caso peruano, afortunadamente hemos tenido buenos años, pero ya lamentablemente tenemos una década prácticamente perdida en los últimos años, donde no se ha visto que haya un nivel de capitalización importante, y eso se refleja en los niveles de crecimiento económico. Correcto. Hemos hablado mucho de la empresa privada, pero respecto a todos estos temas, ¿qué rol crees que juega el Estado, principalmente para las MIPES, para los pequeños emprendedores que quieren poder exportar algún producto, quieren poder crecer? ¿Qué rol crees que juega el Estado y qué crees que está haciendo o qué has visto que está haciendo actualmente el Estado para poder mejorar este tipo de empresas, ¿no? Bueno, en términos generales, y voy a utilizar un término quizá que es bastante coloquial, yo creo que en Perú hay una relación tóxica entre el sector público y el sector privado, ¿no? El sector privado avanza a pesar, digamos, de la regulación y las reglas de juego que pone el sector público, ¿no? Y eso es lamentable, porque todos sabemos que para que un país pueda alcanzar el desarrollo es necesario la interacción virtuosa de los tres pilares del desarrollo, ¿no? El sector privado, que es el más importante, tenemos que entender siempre ello, el sector público, que tiene que generar las condiciones y apalancar el desarrollo, y obviamente la academia, que tiene que mejorar los niveles de innovación y de investigación, que contribuye también al sector privado. Y esa dinámica virtuosa no se da, es muy poco probable que se pueda lograr en niveles de desarrollo importantes en un periodo corto, digamos 10, 15 o 20 años, ¿no? Y lamentablemente esa relación virtuosa no se está dando. Más allá de que hay esfuerzos focalizados dentro de los gobiernos regionales o incluso instituciones públicas como PROPERÚ o PRODUCE, que tratan de fomentar el desarrollo del sector privado, pero en términos sistémicos, pues la relación sigue siendo tóxica, ¿no? Y eso lo que nos quita pues son niveles de competitividad, ¿no? Claro. Yo escuché mucho cuando estaba estudiando la carrera de negocios todavía. Escuché mucho y escuché bastante. El 2019 fue el mejor año para Perú. Éramos una de las... En España, un noticiero nos sacó como la economía creciente más prometedora de toda Latinoamérica. Y lamentablemente llegó la pandemia, ¿no? Todos sabemos que después de la pandemia toda la economía cayó. Y ahora estamos en proceso de reactivación. Recién en el 2024 estamos viendo asemejos a lo que fue el año 2019. ¿Tú crees que se pudo haber hecho diferente? ¿Qué pudimos haber hecho? ¿Qué podríamos hacer si vuelve a pasar una de estas tragedias tan grandes? Sobre todo para el comercio exterior, que es una de las bases de la economía peruana. Mira, yo quiero retroceder un poco más en el tiempo y ver los niveles de crecimiento que alcanzó el Perú en el año 2009-2010. El Perú llegó hasta 8 puntos de crecimiento económico que tuvo un impacto directo sobre la reducción de pobreza. Aquellos años llegamos a tener una pobreza del 21%. Lamentablemente, nuevamente utilizando este término que he utilizado hace un instante, en el Perú existe también una relación tóxica entre política y economía, ¿no? Y lamentablemente, en los últimos, yo diría, 12, 13 años, creo que en el futuro se va a hablar de una nueva década perdida. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de generar niveles de crecimiento económico y de inversión como se logró en los primeros 10 años de este siglo XXI, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que mediante la política y la democracia que tenemos en nuestro país, estamos eligiendo a líderes políticos y autoridades que en lugar de contribuir al desarrollo de nuestro país, en términos objetivos, están contribuyendo a nuestro subdesarrollo. Y eso es lo que ha ocurrido. Si nosotros vemos en el gobierno del expresidente Ollanta Humala, hubo un cambio de prioridades en la política económica, ¿no? Se dejó de priorizar el crecimiento económico y se priorizaron políticas de inclusión, lo cual no estaría mal si es que no se descuidara el tema de las inversiones y el crecimiento económico, porque las políticas de inclusión son complementarias, no puede existir uno sin el otro. Entonces, lamentablemente en ese momento se cambió el eje de la política económica y los resultados lamentablemente pues se evidencian también, ¿no? Hoy, años después, tenemos mayores niveles de pobreza que teníamos en el 2021. Y luego vino nuevamente el problema que tuvimos en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y este conflicto entre poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, que desencadenó otra serie de crisis políticas que hasta ahora no podemos superar. Hasta ahora y a ello le sumamos la pandemia y de alguna manera siento que el Perú ha recibido una tormenta perfecta que ha impedido el desarrollo de nuestra economía. Y a pesar de ello, es importante entender y hacer de conocimiento de todos que el Perú, con todas sus limitaciones y con todas sus debilidades, ha sido el país de América Latina que ha mostrado los mayores niveles de desempeño macroeconómico y obviamente microeconómico en comparación con Bolivia, Chile, Argentina y otros países. Entonces nosotros no podemos emular, digamos, lo que sucede en otros países porque nosotros tenemos los mejores niveles de desempeño. Lo que tenemos que hacer es buscar cuáles son los cuellos de botella que están impidiendo el desarrollo de nuestro país, pues liberarnos de esos cuellos de botella para nuestro desarrollo, ¿no? Y para ir culminando con el tema del Estado principalmente, no sé si sabes, pero bueno, el puerto de Chancay es uno de los mayores proyectos que se han hecho,
sobre todo para el comercio exterior y para la potenciación de la economía en nuestro país. Esto se ha hecho de la mano ya con el país de China, que es uno de nuestros principales socios económicos, años de años ha sido uno de nuestros principales socios económicos. ¿Y tú cómo crees que influye este tema? Como tú lo has dicho, ¿no? Al tener una relación tóxica con el Estado y la población se acostumbró que las huelgas solucionan cosas, las huelgas solucionan cosas. Ahora, para el foro de APEC y para lo que era la presentación del foro de Shanghái que iba a venir Xi Jinping, el presidente de China, se propuso, ¿no?, una visita a Chancay y una inauguración de todo esto, pero el presidente anunció que va a llegar a nuestro país, pero se va a quedar en Palacio de Gobierno con la presidenta por temas de seguridad. ¿Tú cómo crees que influye esto al ojo público? No solamente de nuestro país, sino al ojo de las empresas, al sector privado que invierte en nuestro país. ¿Cómo crees que afecta o va a afectar este tema? Bueno, cuando nosotros vemos esta clase de alertas internacionales sobre la convulsión política que existe en nuestro país, es realmente preocupante, ¿no? Porque esta es una suerte de harakiri que nosotros nos hacemos porque creemos que solucionamos problemas con esta clase de expresiones, que son expresiones democráticas seguramente. La protesta es una expresión democrática. Claro que sí. Sin embargo, las consecuencias de ello, cuando se hace de manera desbordada y sostenida en el tiempo, son realmente perniciosas para la economía de nuestro país, ¿no? Y cuando un gobernante de la envergadura de Xi Jinping, que es el presidente chino, digamos, muestra sus reparos para salir de Lima y poder desplazarse a una inversión tan importante que está haciendo el Estado chino, en cierta medida refleja la percepción que ellos tienen sobre la inestabilidad política que tiene nuestro país, ¿no? No olvidemos que nuestro país recibió un golpe más fuerte incluso que la pandemia, con las convulsiones que se dieron a raíz de la caída del expresidente Castillo. Entonces, si bien estamos normalizando en nuestra sociedad esta clase de expresiones sociales y políticas, tenemos que entender también el costo que ello tiene, ¿no? Y ese costo lo asumimos nosotros como sociedad directamente. Por ello es que es un harakiri. Entonces, en realidad, los líderes políticos tendrían que evaluar cuál es realmente una manera eficiente de alcanzar sus fines políticos, pero sin generar perjuicios a la sociedad, porque vemos que de manera sistémica pues se está perjudicando el desempeño económico de nuestro país y el posicionamiento económico internacional de nuestro país, lo cual es realmente. Continuando y finalizando con esto, Iván, bueno, seguimos viendo el macro, la política, cómo es la relación del Perú con otros países, y no es a no saber de nadie, ganó Donald Trump, ya como presidente de los Estados Unidos. Estados Unidos, querramos o no, es uno de los países más importantes del mundo actualmente, junto a China, una de las potencias económicas más grandes. Y esto, ¿tú qué crees que generaría para el Perú? Ya que Donald Trump, como lo sabemos, es proteccionista, ¿no? Él no quiere que se exporte hacia su país productos industrializados. Bueno, es su plan, ¿no? Sabemos que para un país es imposible hacer eso, pero es su plan y, bueno, lo ha demostrado indicando cosas, bueno, para mí bastante locas, como que va a ponerle el 100% de aranceles a países como México. Entonces, ¿tú crees que esto tenga alguna repercusión en nosotros? Nosotros, como lo mencionaste al inicio, tenemos un TLC bastante importante con Estados Unidos. Entonces, ¿tú crees que nos afecte en algo? ¿Hay alguna afección? Algunos economistas han estado pronunciándose acerca de esto. ¿Tú qué nos puedes decir? Bueno, primero es importante analizar lo que ocurre en los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es la economía más importante del mundo. Sin embargo, en términos relativos, su importancia es cada vez menor, y esto se debe al crecimiento que tiene China, ¿no? Claro. Entonces, en ese contexto es importante entender que el Perú, la producción total del Perú no llega al 1% de la producción mundial, es decir, nosotros somos una economía bastante pequeña, que si bien depende seguramente de nuestro futuro, de lo que nosotros hagamos, la influencia de lo que ocurre en los principales actores internacionales es determinante para nosotros, ¿no? Entonces, la agenda política y económica que viene impulsando Donald Trump tiene varias vertientes, ¿no? La primera es, él está planteando el fortalecimiento económico de los Estados Unidos a partir de la disminución de niveles impositivos adentro, y también liberalizando la economía dentro de los Estados Unidos, ¿no? Y con esa estrategia él lo que está buscando es fortalecer la economía norteamericana y con ello hacer que capitales norteamericanos que salieron de los Estados Unidos hacia otros países, llevando el famoso outsourcing, ¿no? Regresen a los Estados Unidos, ¿no? Entonces esa es la estrategia para fortalecer económicamente a los Estados Unidos. Un Estados Unidos fuerte en términos económicos a nosotros también nos conviene. ¿Por qué? Porque es uno de nuestros socios comerciales más importantes. Sin embargo, en términos de agenda, digamos, de política de comercio internacional, su agenda es un tanto preocupante. ¿Por qué es un preocupante? Porque si bien él plantea el libre comercio dentro de sus fronteras, estamos hablando de un país de 330 millones de habitantes, un PBI per cápita que supera los $89,000, entonces es un país fuerte. Para afuera, lo que él está planteando es una política proteccionista, elevar aranceles, focalizado en algunos países en realidad.
¿no? Estamos hablando de China, México y otros que están teniendo una influencia importante, digamos, sobre el devenir de su comercio internacional. Sin embargo, eso también podría afectar a sanciones. Y en cierta medida, esta política proteccionista que pretende impulsar Donald Trump afecta a las exportaciones peruanas, es decir, focalizada en el Perú, sería realmente lamentable. Sin embargo, afortunadamente para los peruanos, nosotros tenemos, como bien lo has indicado, un acuerdo de libre comercio, un tratado de libre comercio que guía en cierta medida las relaciones comerciales entre Perú y los Estados Unidos. Y eso no es tan sencillo, digamos, de simplemente violar o denunciarlo, ¿no? Eso tiene un conjunto de procedimientos que nos garantizan cierta estabilidad jurídica, es decir, no está sujeto a la voluntad así, nada más de un presidente de la República, por muy Donald Trump que sea, ¿no? Claro. Entonces, en la medida que Donald Trump respete el acuerdo comercial y, digamos, la institucionalidad comercial que tiene con nosotros, no tendría que haber mayores problemas. Los problemas serían con aquellos países con los que no tiene acuerdos bilaterales, con los que tiene, digamos, beneficios unilaterales, donde sí, pues ellos podrían levantar estos beneficios y generar perjuicios en su comercio exterior, ¿no? Correcto, ya continuando, terminando un poco el tema político, quiero ver, ahora estamos obteniendo datos sobre las exportaciones. Sabemos que los últimos 5 meses, hasta septiembre, del Perú han sido uno de los mejores en exportaciones en los últimos 3 años. Estamos, como te mencioné, viendo sombras de lo que fue el 2019 para las exportaciones. Ya superamos los 40.000 millones de dólares, según yo, ahora en septiembre. Ya se superaron, es más, los 50.000 millones de dólares exportados, que es algo bastante prometedor para nuestra economía. ¿Tú cómo ves hasta lo que va del año? ¿Cómo han ido las exportaciones, el sector no tradicional, el sector tradicional? ¿Qué productos, tal vez de nuestra región o del Perú en general, hayan sido los más visibles para ti? Bueno, en términos macroeconómicos, lo que se está viendo es una recuperación de las exportaciones peruanas, ¿no? Hay un crecimiento que supera el 10%, lo cual es interesante, pero cuando uno empieza a mirar con mayor atención esta estadística, nos damos cuenta que este crecimiento tiene que ver fundamentalmente con una elevación de los precios de la minería, ¿no? Específicamente el cobre, ¿no? Entonces, esto es beneficioso, por donde se vea, porque eso significa mayor cantidad de ingresos, incluso para el fisco peruano, ¿no? Y obviamente para quienes realizan las operaciones de comercio exterior. Sin embargo, hay algunos sectores de la economía que son importantes, y hay que ver en términos de generación de empleo, porque la minería es importante en términos de generación de divisas, pero no tanto en términos de generación de empleo. Hay otros sectores que son más importantes en términos de generación de empleo, que lamentablemente no están mostrando el mismo nivel de recuperación económica. Podemos mencionar, por ejemplo, el sector textil, ¿no? El sector textil no se está recuperando a los niveles del año pasado, ¿no? O de años anteriores, sino a niveles prepandemia. Lo mismo pasa con el sector pesca, la minería no metálica o incluso el sector de la madera. Son 5 sectores que tienen una importancia, digamos, relevante en términos de generación de empleo, que no están mostrando, pues, una recuperación importante, producto de que son cadenas también más sensibles, ¿no? No estamos hablando de commodities, estamos hablando de cadenas que, una vez que se rompen sus relaciones comerciales, recuperar al socio comercial en el extranjero es un proceso que puede tomar varios años, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la afectación que se hace al sector no tradicional, porque la construcción de lazos en este sector es mucho más compleja y no se basa solamente en precios como suele ser en los commodities, ¿no? Por ello es que es necesario crear una cultura de estabilidad y paz y confianza en nuestro país que permita, pues, alentar la internacionalización de nuestra economía y dejar de lado un poco esta costumbre de sabotearnos a nosotros mismos, pues tiene efectos reales sobre nuestros niveles de bienestar, ¿no? Y hablando un poco más de eso, lo mencionaste, se ha mencionado durante toda esta conversación la minería. La minería es donde se siente el Perú actualmente, sobre todo en el área de exportaciones. Representa casi el 50% de las exportaciones peruanas, la mayoría de los meses. Entonces, ¿ves algún otro producto, algún otro sector que pueda hacerle frente a la minería en un futuro tal vez cercano, tal vez lejano? Porque la minería para Perú lo ha sido desde hace muchos años. Ha sido uno de los principales focos, sobre todo económicos y aportantes al PIB peruano de nuestra nación. Entonces, yo quiero pensar que tal vez pueda haber un sector, un producto que nos pueda ayudar a tener más visión de lo que es la economía peruana, ¿no? Hay un sector que pueda crecer tanto como para que nosotros no podamos sentarnos tanto en lo que es la minería. Bueno, lo saludable para una economía siempre es la diversificación productiva, es decir, correcto, depender de varios sectores económicos en una proporción, digamos, equivalente, donde no haya uno que destaque más que el otro. Eso es lo ideal, ¿no? Pero, lo real es que nuestro país es un país minero, fue un país minero y será un país minero. ¿Esto qué quiere decir? Que ya hay una ventaja comparativa revelada y evidente y muy beneficiosa para nuestro país a nivel mundial en lo que es minería. Hace algunos años nosotros estábamos entre los 3 primeros productores mundiales de cobre, oro, plata,
Entonces esto a cualquiera que puede leer números sabe claramente de la importancia que tiene, ¿no? Y nosotros tendríamos que apostar incluso a su expansión, a su crecimiento, ¿no? Y eso alentar proyectos mineros que nos permitan financiar el desarrollo económico de nuestro país. Ahora, en términos de envergadura, creer que exista otro sector económico tan importante como él es un poco complicado. Sin embargo, definitivamente el sector de la energía es un sector que nosotros podríamos explotar, ¿no? Nosotros podríamos desarrollar una industria de hidroeléctricas en nuestro país, de manera que exportemos pues energía a nuestros vecinos. No nos olvidemos que también, producto de nuestras condiciones geográficas y de la cantidad de agua que disponemos en nuestro país, nosotros podríamos desarrollar todo un sector energético y pues, digamos, financiar o exportar energía a los países vecinos como Chile, Ecuador o el mismo Brasil, ¿no? Que están por aquí, que no tienen esa ventaja, ¿no? Es un sector que creo también podríamos nosotros apuntar con bastante energía para poder generar divisas a partir de este sector, ¿no? De energía, ¿no? Correcto. Y viendo también esto, bueno, imagínate, yo soy un pequeño empresario, quiero invertir. El tema de la minería está muy lejano para mí actualmente, pero yo quiero exportar algún producto, y sobre todo acá en la región del Cusco. ¿Cuál producto tú crees que sea la estrella o el más fácil para que un pequeño empresario, para que los empresarios vean su crecimiento y puedan invertir en y saber que va a ser un producto que pueda destacar en un futuro de nuestra región? Mira, hay un sector que hace algunos años tenía un dinamismo interesante en el Cusco y un dinamismo que se dio con producto de la articulación virtuosa entre el sector público y el sector privado, que es el sector textil, específicamente hablando de la producción de prendas de vestir en base a fibra de alpaca. Es un sector que, curiosamente, regiones como Puno, regiones como Arequipa y Huancayo están impulsando de manera bastante importante, con éxito, digamos, a nivel de exportaciones y obviamente con sus niveles de rentabilidad, ¿no? Por alguna razón en el Cusco este sector no ha terminado por tener ese mismo dinamismo. Sin embargo, las oportunidades están ahí y existen, yo diría que por lo menos una veintena de empresas en el Cusco que se dedican a la exportación de estos productos a nivel mundial, ¿no? No debemos olvidar que la producción de estas prendas de vestir, estamos hablando de chompas y otros, se hace fundamentalmente a los Estados Unidos y a Europa, ¿no? Y los niveles de rentabilidad son bastante interesantes. Lo que está pasando es que no tenemos un sector empresarial que apueste por esta cadena de valor, que ponga sus recursos financieros y que trabaje en ello para poder lograr niveles de rentabilidad, digamos, interesantes de su capital a partir de su actividad económica, ¿no? Ok, y hablando más sobre todo sobre eso, ¿por qué son tan importantes ahora que ya hemos visto todo esto, las exportaciones para nuestra economía? ¿Por qué crees que otros sectores internos tal vez no puedan darle la pelea que son las exportaciones? Como lo sabes, son uno de los principales focos económicos de nuestro país, sentados en la minería, sentados en la agroproducción, sentados en la pesca que es algo que no muchos mencionan a veces, pero que es uno de los sectores con más industria que tenemos en nuestro país. Entonces, ¿por qué crees que las exportaciones representan tanto, no solo para el Estado, sino para las empresas peruanas? Que, ojo, me refiero a empresas que probablemente no se dediquen en base a la exportación, pero que les beneficie de igual manera. ¿Por qué crees que es tan importante esto? Pero esto tiene muchísimas aristas, ¿no? Creo que la arista más importante tiene que ver con la generación de empleo, ¿no? Nosotros tenemos que entender que la economía peruana es una economía que en su conjunto no representa ni el 1% del comercio o de la producción global, ¿no? Entonces nosotros ya hace más de 30 años apostamos por tener una economía plenamente globalizada y articulada al mundo. Y esto nos permite, en cierta medida, pues poder producir bienes de nuestro país que van a ser de uso a nivel mundial, ¿no? Y esta articulación permite, digamos, vincularnos con economías que tienen mayores niveles de ingreso. Y estos mayores niveles de ingreso alimentan toda una cadena de valor que termina en la generación de empleo, ¿no? Entonces, digamos que sectores como el textil o los que hemos venido mencionando son sectores intensos en manos de obra. Entonces, en una región como la nuestra, en donde cerca del 30% de la población todavía se mantiene en niveles de pobreza, digamos que podríamos alimentar cadenas de valor ligadas a la internacionalización que nos permitan pues combatir este flagelo de la pobreza, generar ingresos y atraer divisas para nuestro país, ¿no? Entonces el efecto positivo es realmente importante. Lo que nosotros tenemos que hacer es quizá priorizar una serie de cadenas de valor y apostar a esas cadenas de valor en términos privados, en términos públicos, para que sean realmente competitivas y ver su efecto pues en términos de bienestar. Correcto. Y para ir culminando esta conversación, quisiera saber, para todos los empresarios que nos están viendo, todo aquel que quiere invertir en esto, ¿cuál sería tu principal recomendación? Ya vimos la economía se está reactivando. Querramos o no, hay algunos sectores que sí están en caída, pero la economía se está reactivando y es un buen punto de partida para nuestro país.
Y la economía cusqueña es una de las, no sé si has visto, es una de las más fuertes actualmente en nuestro país. Es una en la que, por ejemplo, el precio de los productos es en donde más se ha mantenido de forma regular. Gracias también a las exportaciones, la economía ha crecido bastante. Pero el Cusco ha exportado el año pasado más de 11 millones de dólares en lo que es el maíz blanco, que es uno de nuestros productos estrella en exportaciones. Entonces, para todas estas empresas que quieren invertir, que quieren crecer, ¿cuál sería tu principal recomendación en el contexto actual que estamos viviendo en nuestro país? Bueno, yo creo que uno de los procesos que inevitablemente va a recorrer todo el sector productivo nacional los próximos 30 o 40 años es su proceso de internacionalización, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Es el proceso de vincular nuestra matriz productiva al mundo, ¿no? Porque ya nuestra matriz de consumo está completamente vinculada al mundo, ¿no? Pero nuestra matriz productiva no lo está del todo, ¿no? Entonces nosotros, particularmente yo estoy convencido de que el Perú va a iniciar un proceso agresivo de internacionalización de toda su estructura productiva, y eso involucra exigir a todos los empresarios pues, que tienen que elevar sus estándares en todo sentido. Uno de los grandes flagelos en términos económicos que tiene nuestro país es el nivel de informalidad. Mira, el nivel de informalidad laboral llega a cerca del 76% a nivel nacional. Es decir, que prácticamente todos trabajan en la informalidad. No es posible internacionalizar una empresa o un sector productivo si nosotros tenemos un nivel de informalidad tan alto. La internacionalización siempre exige elevar nuestros estándares de producción en términos de calidad, en términos de gestión y en todas las dimensiones que ello implica. Y eso pues es un proceso que no se logra de un día para otro. Entonces, las empresas tienen que tener como parte de su visión a 5 o 10 años elevar el nivel de calidad de su sector o de su empresa en términos holísticos, en términos generales, gestión empresarial, gestión productiva, la gestión de personal y todo con el objetivo de lograr articular a cadenas de valor internacionales. Mira, nosotros, como dije hace un instante, somos una de las pocas economías que tienen todos los instrumentos necesarios para su internacionalización. Tratados de libre comercio, ahora con esta inversión del puerto de Chancay y otros, digamos que todo apunta en esa dirección, ¿no? Entonces las empresas también tienen que apuntar en esa dirección. La internacionalización no es el futuro, es el presente, y tenemos que apuntar en esa dirección. Y para verlo ahora de forma internacional y para concluir ya, APEC, ¿no? Es un tema que se nos viene ya, que se ha mencionado con el tema del presidente de China, con todo esto, pero igual sigue siendo, a pesar de las revueltas que se pronostica que pueden haber, va a ser una ventana para abrirnos hacia el mundo. ¿Cuáles son las principales ventajas que tú crees que podamos nosotros extraer o con lo que principalmente podemos retroalimentarnos como país de este foro que va a desarrollarse en nuestra nación? Mira, en esto es importante analizar lo siguiente, ¿no? Nosotros ya somos parte de APEC, ¿no? Claro. De hecho, el hecho que en este momento tengamos una inversión tan importante como la que se está desarrollando en el puerto de Chancay es una de las consecuencias indirectas de ello, ¿no? Y claro, no solo de ello, sino también del Tratado de Libre Comercio que tenemos con los Estados Unidos. Por lo que se está buscando es hacer del Perú el hub de Sudamérica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se busca hacer que el Perú sea una economía de servicios, ¿no? Desde donde se brinde servicio a los demás países de Latinoamérica para articular directamente el mercado suizo, ¿no? Incluso su eslogan de Shanghái a Chancay eso lo muestra claramente, ¿no? Claro. Y en términos de competitividad esto significa que vamos a disminuir casi en 15 días, en un periodo de 10 o 15 días, el tiempo que las mercaderías pues esté en tránsito de Sudamérica hacia los países asiáticos, ¿no? Mira, APEC es una gran oportunidad, ya somos partes de APEC, claro. Sin embargo depende mucho de qué es lo que se hace, ¿no? APEC no debe terminar pues en un encuentro entre presidentes donde se sacan la foto y no hay ningún, digamos, hecho concreto como consecuencia de ello, ¿no? Cuando uno ve los tratados de libre comercio, nos damos cuenta que ese es solamente el primer paso para contribuir al proceso de internacionalización de la economía, ¿no? Existen todavía muchos otros acuerdos complementarios que se tienen que firmar para facilitar el ingreso de ciertas cadenas de valor o su internacionalización. ¿Por qué? Porque simplemente en estos acuerdos comerciales lo que se fija son niveles arancelarios, máximos y mínimos o específicos, ¿no? Pero cuando uno ve la regulación internacional vemos también que existen los famosos pararanceles, ¿no? O lo que se llaman los obstáculos técnicos al comercio. Entonces, en este nuevo cuello de botella es también necesario firmar acuerdos que permitan el acceso de determinadas industrias nacionales hacia estos países, en este caso en Asia, ¿no? Si no se ve y no se tiene como agenda esta clase de medidas específicas, es evidente que va a terminar esto en una foto y eso no tiene mucho sentido, termina siendo incluso un vilipendio de recursos, ¿no? Sin embargo, si nosotros tenemos una agenda para aprovechar la visita de estos mandatarios y plantearle acuerdos comerciales, para plantear beneficios específicos o acuerdos de homologación y otros, pues realmente se va a aprovechar, ¿no? Queremos que el MINCETUR en este caso y el gobierno en su conjunto tengan ese plan para aprovechar ello o para atraer inversiones en su efecto, ¿no? La verdad, Iván,
Yo creo que todos acá hemos aprendido bastante de lo que nos has dicho, hemos visto distintos puntos de vista. Ahora sabemos más cómo funciona la economía peruana y por qué son tan importantes las exportaciones y sobre todo estas relaciones internacionales que mencionas para nuestro país. Quisiera darte un gran agradecimiento por haber asistido y sobre todo que nos volvamos a ver para seguir hablando de estos temas. Muchas gracias, Iván. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y muchas gracias a ustedes por estar viéndonos. Recuerden que todos los datos que obtenemos los sacamos de nuestros reportes que se encuentran en la página web que va a estar apareciendo en pantalla. Van a poder encontrar todos los reportes, informes, posts, artículos sobre todo lo que es la economía peruana y los distintos sectores que manejamos en el Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio. Muchas gracias. Hasta luego.